Bueno, ¿qué tal a todos? Acabamos de nuevo, segunda clase. En realidad la grabé hace un rato la clase esta, pero no salió el audio, no grabó el micrófono, así que la estoy dando de nuevo. Gajes del oficio, que se le va a hacer. Esto presencial no pasa, uno habla y se escucha. Segunda clase, el otro día hablamos de dialéctica. Traté de definir mínimamente la cuestión de la dialéctica, el devenir, las transformaciones, la transformación de la cantidad en calidad, la unidad y lucha de los contrarios dentro de la unidad, entender cómo todo se mueve, no hay nada que sea eterno ni inmutable, que esas transformaciones tampoco son azarosas, que siguen causas, leyes, procesos que son internos, que son necesarios, que llevan su tiempo. Pero inmutable en este mundo no hay nada. La dialéctica es ese método de pensamiento que trata de entender las transformaciones, los cambios, las derivas de las cosas existentes en el mundo, desde el átomo hasta el cosmos, pasando por la célula, el organismo, la estructura psíquica, la cultura, la sociedad, la historia, etcétera, etcétera. Ese pensamiento dialéctico que nace allá en Grecia con Heráclito y que transcurre todo el pensamiento occidental hasta nuestros días, ha tenido distintos pensadores, distintas manifestaciones, distintas aplicaciones. Uno de los que intentó aplicar la dialéctica a su campo específico fue Enrique Pillon Rivière. Él no empezó desde la dialéctica, empezó desde otro lado. En la evolución de su pensamiento llegó a comprender el pensamiento dialéctico, el método, lo aplicó y en uno de los lugares en que lo aplicó, intentó aplicarlo, fue en el campo de los grupos. ¿Sí? Y en particular en un concepto que él elabora, que él acuña, que es el de las contradicciones grupales. Él menciona 5 contradicciones grupales, o sea, 5 conflictos que se dan inevitablemente en el seno de los grupos. Seguramente no son los únicos, hay más, habrá más, pero él conceptualizó las 5 que les voy a decir a continuación. La primera contradicción, sujeto-grupo. La segunda, necesidad-satisfacción, que va mucho más allá del grupo, por supuesto. La tercera, la contradicción entre lo viejo y lo nuevo, que también va más allá del grupo. La cuarta, la contradicción entre el proyecto y la resistencia al cambio, esta puede ser más específica de los grupos. Y la quinta, que es muy general, que es la contradicción entre lo manifiesto y lo latente. Vamos a ver ahora estas contradicciones, voy a tratar de explicarlas someramente, de desarrollar algo. En principio, la contradicción sujeto-grupo. A ver, sabemos que el ser humano en su estructura psíquica tiene una complejidad muy grande, ¿sí? La mente humana no es sencilla, no es homogénea y no funciona por estímulo-respuesta. La complejidad de la mente humana tiene 2 formulaciones. La primera tópica, consciente, preconsciente, inconsciente. La segunda tópica, yo, ello, super yo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos dentro nuestro impulsos, deseos, ideales, ambiciones, mandatos morales, el peso del mundo exterior, pulsiones sexuales, agresivas, de autoconservación, un yo que piensa, que razona, que hace proyectos, que se conecta con el mundo, que se adapta, y siempre mecanismos de defensa que se dirigen contra lo desagradable que viene de adentro, la represión y otros, y lo desagradable que viene de afuera, desmentida, desestimación, son los 2 mecanismos principales que va a trabajar Freud. A ver, nosotros somos sujetos complejos autocontradictorios. Toda totalidad es heterogénea, es compleja y es contradictoria, o sea que tiene conflictos adentro. El grupo también es una totalidad, una estructura. ¿Recuerdan? El grupo como estructura vincular, como sistema de relaciones entre sujetos.
Eh, o sea, al grupo lo conformamos entre todos, no hay grupo fuera de las personas que lo componen, pero el grupo es más que las personas, porque son esas relaciones, pactos, acuerdos, alianzas, enfrentamientos, etcétera, etcétera, que se dan en el seno del grupo. El grupo es un entramado vincular, es un entramado de relaciones. Yo formo parte del grupo, yo necesito al grupo, sí, por supuesto. ¿Y por qué entonces tengo contradicciones con el grupo? Porque el grupo no soy yo no soy el grupo, en el grupo hay más gente. Y esos otros que están ahí afuera no piensan como yo, no son una parte mía puesta en el mundo, no están ahí con la única finalidad de satisfacerme a mí, de darme el gusto. Yo necesito del grupo, pero a veces el grupo me molesta o me fastidia o me perturba o me reclama porque yo tengo que poner cosas que tal vez no quiera poner, ¿sí? Entonces, la relación de cada uno con su grupo va a ser siempre una relación contradictoria entre la atracción y el rechazo, entre la aceptación y la no aceptación, entre la satisfacción y la frustración. Esto va a depender, por supuesto, de cada persona, cada grupo, cada momento del grupo, porque el grupo tampoco es algo estático, que se armó una vez y quedó ahí, no se movió para nada. El grupo también tiene su devenir, su evolución, sus transformaciones, sus cambios, a veces para bien, a veces para mal, o por ahí no es que cambió para mal, sino que a mí no me gusta cómo cambió y me gustaba más como era antes. Por lo tanto, la relación de cada quien con el grupo siempre va a estar cruzada por contradicciones. Siempre. Si esas contradicciones son verdaderos antagonismos o no, eso se verá. Por supuesto, la cuestión no es solamente constatar la presencia de contradicciones, de conflictos, sino que hay que ver desde la psicología social qué tipo de conflictos hay y sobre todo cómo se los tramita, cómo se los elabora, cómo se los procesa, bien regular o mal, tanto a nivel individual como a nivel grupal, a nivel vincular. ¿Sí? Primera contradicción entonces, sujeto-grupo. Segunda contradicción íntimamente ligada con lo que dije yo recién, aunque es mucho más amplia, que es la contradicción necesidad-satisfacción. Esto en psicología lo plantea por primera vez Freud. La contradicción entre lo que se necesita, lo que se quiere, lo que se tiene, lo que se consigue y el tipo de satisfacción o no. La necesidad es un término viejo, no lo acuña Pillon de ninguna manera, es un concepto que tiene mucha raigambre. La necesidad es sinónimo de carencia, de ausencia, de falta. Decir que alguien necesita significa decir que alguien no tiene, por lo menos que no tiene en sí mismo aquello que está necesitando. Por lo tanto, uno tiene que buscar la satisfacción de esa necesidad afuera. Si el organismo produjera oxígeno, no tendríamos que respirar. Respiramos porque necesitamos algo que está ahí afuera, que es el oxígeno, que yo no lo tengo, o que mejor dicho, ya lo incorporé, lo procesé, lo transformé en anhídrido carbónico, tengo que expirarlo y volver a inspirar, y así ida y vuelta tantas veces por minuto como uno respire y por toda la vida. ¿Se entiende? Lo mismo podemos pensar de la necesidad de amor. Si yo necesito amor es porque no lo tengo adentro. Si a mí me alcanzara con mi amor propio, no necesitaría del amor de los otros. ¿Se comprende esto? Entonces, la necesidad supone un estado de carencia que me obliga, me empuja a mí a ir a buscar afuera lo que yo no tengo. Por lo tanto, me obliga a abrirme al mundo orgánico, inorgánico, al mundo humano, a la cultura, a lo que fuere. La necesidad no es solo carencia, además y sobre todo es la conciencia de esa falta.
Porque puede ser que yo necesite algo, no lo reconozco, no lo admito y por lo tanto no lo busco. ¿Se entiende esto? Yo tengo que reconocer mi necesidad como para ponerme en movimiento. Pillon decía que la necesidad es el fundamento motivacional del vínculo. O sea, que si yo me vinculo con otros es respondiendo a una motivación que es esa necesidad que yo no puedo satisfacer solo o en mí mismo. ¿Se comprende esto? Ahora, satisfacción. ¿Siempre se alcanza? No, no. ¿Por qué? Por muchas razones. A veces porque el mundo no me otorga la satisfacción que yo estoy buscando. A veces porque yo pido imposibles, yo pido demasiado. Entonces no es un problema de que el mundo no me da, sino que yo tengo una demanda desmedida. Otra opción es que yo no sepa verdaderamente qué es lo que quiero. Esto pasa mucho. Un ejemplo típico es con los púberes, en ese momento tan particular de la vida donde lo que les gustaba ya no les gusta y lo que les va a gustar todavía no apareció. Entonces están en esa indefinición y vos le preguntás, bueno, ¿pero qué querés? Y no sé. Bueno, ¿pero qué te gusta? No sé. Saben que lo que les gustaba hasta hace un tiempito, cuando eran más chicos, ya no les gusta. Y lo otro todavía no apareció en su horizonte. ¿Se entiende esto? Entonces, no es que la necesidad me lleva a la satisfacción y la voy a conseguir siempre, no. Si la satisfacción no aparece siempre, lo que aparece es otra cosa en su lugar, que es la frustración. Y acá habrá que ver qué es lo que se frustra, qué nivel de frustración hay y sobre todo qué hace el sujeto o el grupo con esa frustración, cómo se lo procesa. ¿Sí? Por lo tanto, necesidad-satisfacción es algo muy complejo. El término necesidad en Pillon es muy abarcativo. Freud desglosa mejor. Deja la necesidad para lo orgánico, para la autoconservación. Para las otras necesidades utiliza el término deseo, o querencia, o ilusión, o ambición, o anhelo. Pillon engloba todo en necesidad. Freud distingue. Y eso nos permite decir, por ejemplo, que una cosa es necesitar algo y otra cosa es quererlo. Yo puedo necesitar lo que no quiero y puedo querer lo que no necesito. O sea que ya en eso solo la necesidad como tal, necesidad, deseo, demanda, ya es algo bastante complejo. Así que si yo tengo conflicto conmigo mismo en este tema de la necesidad, del deseo, imagínense cuando yo me junto con otro. Por lo demás, los grupos son heterogéneos, hay gente que piensa distinto, que es distinto. Una configuración grupal puede responder a mi necesidad, a mi anhelo y al de varios otros. Pero es posible que haya unos cuantos otros que no encuentren satisfacción en cómo está ese grupo. O sea que el grupo en su configuración, en su andar, deje más satisfechos a algunos miembros del grupo que a otros. Si la cosa cambia, los que estaban frustrados van a pasar a estar satisfechos, los que estaban satisfechos van a empezar a estar frustrados. Y tampoco es que van a ser, que yo en un grupo de 12, 6 y 6, porque se pueden mezclar y reordenar de nuevo o armar en 3. ¿Se entiende esto? ¿Qué significa estar satisfecho en un grupo? Es una cosa verdaderamente muy compleja de pensar y de definir, y siempre va a ser situacional. Siempre. Porque no hay una satisfacción así en el aire, en abstracto y que todo el mundo quiere eso. Para nada. Entonces, en cada momento, en cada circunstancia, en cada etapa, uno tiene que preguntarse, como psicólogo social, cuáles son las necesidades de ese grupo que están más o menos satisfechas o encaminadas y cuáles son las otras que no. ¿Se entiende? Siempre con distribuciones
desiguales, porque además el desarrollo de un grupo va a ser siempre desigual. Desigual quiere decir altos y bajos, avances, retrocesos, nunca va a ser así una línea tersa, suave, con un decurso sin sobresaltos. Eso no existe. Donde hay grupo, claramente va a haber conflicto. Entonces tenemos sujeto-grupo, tenemos necesidad-satisfacción. Una tercera contradicción grupal, que para Pillon es universal, es la contradicción entre lo viejo y lo nuevo. ¿Qué es lo viejo? Lo pasado, lo incorporado, lo adquirido. Aquello que está, dicho de otra manera, instituido. Porque todo aquello que se incorpora tiende a fijarse. Ahora, lo viejo es no solamente lo viejo construido por el grupo entre todos, sino que también es lo viejo que cada uno trae. Formas, modalidades, estilos, estrategias comunicacionales o vinculares. Todo eso uno lo pone en juego en un grupo con gente nueva, digamos. El grupo va armando su camino, va teniendo su desarrollo, su itinerario, y también va armando e instituyendo ciertas cuestiones que pasan a ser lo común en el grupo, pero por lo tanto lo que ya está, lo que viene de antes. Lo nuevo sería aquello que amenaza a eso viejo. Pillon usaba acá un par de refranes muy elocuentes. Más vale malo conocido que bueno por conocer, más vale pájaro en mano que cien volando. ¿Por qué? Porque lo viejo puede ser frustrante, pero es conocido y por lo tanto da una seguridad, salvo por supuesto que lo viejo sea una pesadilla, ¿no? Pero aun cuando sea una pesadilla, piensen en los vínculos violentos, por ejemplo, uno se da cuenta que no es sencillo romper con eso, para nada. De paso vi Poco Ortodoxa en Netflix, no sé si la han visto, muy buena serie, muy bien hecha, sin golpes bajos. La actriz, la chica se trabaja todo y tiene que ver con esto de lo viejo y de lo nuevo. Lo nuevo es aquello que amenaza sacarme a mí de lo conocido y de mi zona de confort, como dicen algunos. ¿Entiende? Lo nuevo me plantea el interrogante, la incertidumbre, el encuentro con lo desconocido, y esto genera ansiedades, porque lo nuevo puede ser tentador o incitante o excitante, pero también puede ser amenazante. Recuerden los miedos básicos de Pillon: la ansiedad depresiva, miedo a perder lo viejo y conocido; la ansiedad paranoide persecutoria, el miedo al ataque por lo hostil que se puede encerrar en una situación nueva. Entonces, tanto a nivel individual como grupal, esto de lo viejo y lo nuevo va a estar siempre presente. Pero además, ojo, porque no es que todo lo viejo es malo y todo lo nuevo es bueno, para nada. Hay cosas viejas, antiguas, que hay que conservarlas porque son muy valiosas, y hay cosas nuevas que no son buenas, que son negativas, que son dañinas, que son perjudiciales. Si no, sería demasiado fácil, ¿no? Dejemos de lado todo lo viejo, vamos a lo nuevo. No es así, para nada. Ni a nivel individual, ni a nivel grupal, ni tampoco a nivel cultural. Hay mucha cosa nueva que no vale nada, la verdad. Es cartón pintado. Y hay muchas cosas viejas que son muy valiosas. Por algo se habla de los clásicos, ¿no? Un clásico es aquello que trasciende a su época, por lo tanto que no pasa de moda. En cambio, en lo nuevo, la moda puede ser efímero, el tiempo decantará qué de lo nuevo va a quedarse y a incorporarse y qué va a ser desechado. Piensen hoy en el lenguaje inclusivo, ¿sí? Neutro. ¿Va a tener éxito? ¿Va a aprender? ¿Va a durar? ¿O será una moda fugaz como tantas otras? El tiempo lo dirá, no sabemos. Entonces, necesidad, satisfacción, sujeto, grupo, lo viejo, lo nuevo. Muy ligado con esto de lo viejo y lo nuevo, la cuarta contradicción, esta tiene, ¿sí?,
está muy específica en el grupo, aunque se la puede ampliar, que es la contradicción entre el proyecto y la resistencia al cambio. El proyecto para Pillon es un proyecto de trabajo y está incluido en o incluye a la tarea. La tarea vehiculiza el proyecto. Pillon decía, recuerden ustedes, que la tarea es la marcha del grupo hacia sus objetivos. Parte de la necesidad al objetivo, el caminito que se hace es la tarea. ¿Sí? El proyecto, por lo tanto, es alcanzar esos objetivos. Con lo cual uno puede pensar que el proyecto es enriquecedor. Sí, depende de qué proyecto estemos hablando. Porque no todos los proyectos son sanos, digamos. No todos los proyectos son buenos, ni creativos, ni estimulan lo mejor de la gente. Hay proyectos que son negativos, o que son una locura total, un delirio, un disparate, un absurdo. Entonces, habrá que ver de qué proyecto estamos hablando. Proyecto, marcha hacia los objetivos, que hay que ver, por supuesto, si se alcanzan o no, porque alcanzar los objetivos va a depender de muchas cosas. Por supuesto, de la realidad exterior, que me lo va a conceder o no, pero también en buena medida va a depender de que ese proyecto sea razonable, que sea racional, que sea sustentable. O sea, que uno no se proponga disparates. Y muchas veces las personas o los grupos se proponen proyectos, objetivos, metas que están muy por encima de sus posibilidades. Por supuesto, eso es un boleto de ida al fracaso y por lo tanto a la frustración. Pero además hay otra posibilidad y es que uno, la persona, el grupo, la familia, la institución, se hayan embarcado en proyectos que no tengan mucho sentido, o sea que sean pura fantasía. La fantasía es una escena imaginaria interna donde uno realiza ciertos deseos. Ahora, la fantasía es interna, está para que yo piense. Si yo quiero poner eso en acto, tengo que convertirlo en un proyecto. Por lo tanto, tengo que acomodarme, en el sentido piagetiano, a esa realidad exterior. ¿Sí? Pero no siempre esto se hace. Entonces puede haber gente embarcada en proyectos que algunos de ellos rozan el delirio, porque son verdaderamente proyectos delirantes. ¿Sí? No es que la realidad no me lo va a conceder o que yo no tengo los medios suficientes, sino que yo simplemente estoy planteándome cualquier cosa. Y la resistencia al cambio, bien. Concretar proyectos, ambiciones, anhelos, objetivos, metas, no es sencillo por distintas razones. Una de ellas, por supuesto, es la realidad exterior. Pero además de la realidad exterior que se opone, hay otra fuente problemática que son las propias resistencias de la persona del grupo, en el caso que estamos hablando. ¿Qué es una resistencia? Es una fuerza contraria. Es algo que se opone a. Y esto también es un conflicto. Quiero decir, yo puedo querer mucho algo y al mismo tiempo puedo no quererlo. La gente que fracasa, que tiene eso que se llama la neurosis de fracaso, si uno les pregunta a ellos si lo que quieren es fracasar, te van a contestar que no, que ellos lo que quieren es que las cosas les salgan bien, tener éxito, etc. Ok. Y sin embargo hacen lo posible y lo imposible también para fracasar. ¿Por qué? Porque de fondo quieren fracasar. Por culpa, por no poder superar a alguien, por un mandato, por un super yo que castiga, por lo que sea. Si uno les pregunta, ¿vos querés fracasar? Te van a decir, no, yo quiero que me vaya bien. Y sin embargo hacen lo imposible para fracasar y por lo tanto para mantener el statu quo, el estado de frustración, etc.
Entonces, las resistencias más importantes son las internas, eso que Piaget llama resistencia al cambio. El término resistencia también lo introduce Freud en el terreno de la clínica, de la psicoterapia, y define como resistencias a esas actitudes del paciente que no se quiere curar, que hace lo necesario para seguir manteniendo sus síntomas. La resistencia tiene que ver con el apego al síntoma, con la fijación a la enfermedad, por lo tanto con la negativa a curarse. ¿Se entiende esto? Piaget extrae de ahí el concepto, lo aplica a los grupos y va a hablar de resistencia al cambio general. Obviamente la psicoterapia es un proceso de cambio, por lo tanto en análisis también la resistencia es contra el cambio. Pero Piaget lo saca de ahí, del terreno de la clínica psicoterapéutica, y lo lleva a un terreno más general. La resistencia al cambio lo ligamos con lo anterior, la resistencia a lo nuevo, porque el cambio siempre me va a traer lo nuevo, y por lo tanto las resistencias al aprendizaje, porque aprender es incorporar lo nuevo. Y como bien decía Piaget, incorporar lo nuevo a veces exige abandonar lo viejo, desaprender lo viejo, y eso no es sencillo. Pregunta con respecto a esto, a lo viejo y lo nuevo. Toda esta situación tan nueva del coronavirus, tan inédita, completamente impensable porque nadie, absolutamente nadie, pensó que íbamos a estar en esta situación. Digo, esto, nuevo y distinto, este cambio tan brusco, ¿qué consecuencias va a dejar en nosotros cuando esto pase? Quiero decir, ¿qué conclusiones vamos a sacar? ¿Cuánto habremos aprendido o no de todo esto? Aprendido a nivel individual, a nivel familiar, a nivel grupal, a nivel institucional y además a nivel comunitario. No lo sabemos, no lo sabemos. El tiempo nos dirá a ver hasta cuánto podemos cambiar y modificar y asimilar a partir de esto y hasta cuánto seguiremos apegados a conductas viejas, ¿sí? Una situación como esta pone mucho en cuestión, así que bueno, veremos cómo seguimos. Entonces tenemos hasta acá 4 resistencias. Sujeto-grupo, inevitable, siempre va a existir. La necesidad de satisfacción, que va mucho más allá del grupo. Lo viejo y lo nuevo. Y finalmente el proyecto y la resistencia al cambio, muy articulada por supuesto con la tercera. Pero Piaget agrega todavía una quinta contradicción, que es la contradicción de lo manifiesto y lo latente. Esto está tomado así de Freud claramente, ¿no? Es obvio. Y remite a esa cuestión de la conciencia y el inconsciente, lo inconsciente que quiere surgir y no puede, porque la conciencia no le gusta, o el yo en la segunda tópica no le gusta, entonces lo reprime, y las formaciones sustitutivas, sueños, chistes, actos fallidos, etc., que son una forma disfrazada, camuflada, en la cual lo inconsciente consigue acceder a la conciencia. A ver, el inconsciente no es algo que yo pueda apagar cuando entro al grupo. Yo puedo apagar el celular, la tablet, la compu, todo eso puedo hacer, lo apagué, listo. No puedo apagar el inconsciente o el ello o el super yo, no se apagan. Con lo cual, cuando uno entra en un grupo, entra con su consciente, preconsciente, inconsciente, o si ustedes quieren, con su yo, ello y super yo. Y los otros también. Y entonces lo que se producen dentro del grupo son entrecruzamientos, ensambles muy complejos. ¿Hay comunicación y ensamble de conciencia a conciencia? Sí, claro, por supuesto. Sabemos quiénes somos, dónde estamos, cómo lo llamamos, etc. De preconsciente a preconsciente también. Y de inconsciente a inconsciente también.
Entonces, el concepto de inconsciente en Freud es cruzar el Rubicón. El Rubicón es un río. Allá en Italia, Julio César estaba en las Galias, Roma era un despelote, y él estaba con el ejército, marcha sobre Roma, llega al río, si lo cruza, ya sigue rumbo a Roma y es emperador. Y si no lo cruza, se queda ahí, otro será emperador y él seguirá siendo un general. Cruzar el Rubicón se usa en ese sentido. Hay otra frase que es la de Hernán Cortés, quemar las naves. Él lo hizo en serio, llegó a México y quemó las naves para no poder volver, para que ninguno de esos hombres se subiera al barco y se volviera. O sea, ahí estaban y ahí se quedaban. Si les iba bien, bien, si les iba mal, morían ahí. Le fue bien a ellos, a los mexicanos, a los aztecas no, por supuesto. Y bueno, ahí empezó una buena parte de la historia, de la historia nuestra. Entonces, aceptar el concepto de inconsciente es quemar las naves. A partir de ahí ya nada es igual. Llevado al terreno del grupo, me veo obligado a decir que en el grupo hay cuestiones que son manifiestas, conscientes, y cuestiones que son latentes, que son inconscientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo lo que pasa en el grupo cae dentro de la conciencia de sus sujetos, componentes. Dicho de otra manera, la gente que compone el grupo no sabe, no conoce, no es consciente de todo lo que pasa dentro del propio grupo. ¿Se entiende esto? Pongamos un poco de orden. ¿Qué es entonces lo manifiesto en un grupo? ¿Qué es lo latente en un grupo? Manifiesto es todo aquello que se puede observar. Esto lo van a ver en tercero cuando vean rol observador. Y yo observo con mis sentidos. Con la vista, con el oído, con el olfato. Esos tres sentidos funcionan a pleno en la observación y recogen información. El sentido del tacto no hay que usarlo mucho dentro del grupo, ahora prohibido total, por supuesto, no se puede tocar a nadie. Y el sentido del gusto, ese no, ¿no? Dentro del grupo no funciona. Olvídense, pues no se puede, ya no se puede ni compartir un mate, así que imagínense. Entonces, manifiesto es todo aquello que yo puedo percibir. Hay muchas cosas manifiestas, hay muchas cosas que están en la superficie que yo puedo percibir. Voy a decir tres, que subsumen un montón de otras cosas. En primer lugar, manifiesto en el grupo son los discursos. La gente habla, la gente dice cosas. La comunicación verbal, el diálogo, qué se dice, cómo se lo dice, de qué manera, quién habla, quién habla de tal tema, quién habla del otro tema, quién no habla de este tema, quién no habla del otro tema, si la comunicación es en diálogo, si son monólogos paralelos, si es radial, si es comunicación con intercambio o si es puramente catártico. Todo eso, teoría de la comunicación, Václavic, todo eso es observable. Esos son los discursos. Los discursos son manifiestos, o sea, discurso el conjunto de las preferencias sonoras que se dan desde el comienzo hasta el final de la reunión grupal. La gente habla, sí, solamente habla, no, además hace. No es fácil separar acto de palabra porque hay actos que valen por 1000 palabras y hay palabras, por ejemplo, que son peores que un golpe, ¿sí? Y son de última distintas formas de comunicación o de transmitir información. De todos modos, rescatamos los actos, las acciones, las conductas, por eso vamos a hablar de interacción, ¿no? Acción entre, acción mutua, acción recíproca. ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿Quién viene? ¿Quién falta? ¿Quién se levanta? ¿Quién se queda? ¿Quién? ¿Sí?
cuándo pasa cada una de estas cosas, si alguien trae algo, si no lo trae, si el conjunto de acciones relacionado, por supuesto, con las palabras. Ojo que se puede decir una cosa y hacer otra. Entre discurso y acciones puede haber coherencia o puede haber contradicción. ¿Se entiende? Yo digo una cosa y hago en función de lo que digo, o digo una cosa y hago otra. ¿Sí? Segunda cuestión, entonces, los actos, las interacciones. Todo eso está cargado de afecto, sentimiento, emoción. Los climas afectivos son lo tercero observable dentro del grupo. ¿Qué quiere decir con esto? Si están tristes, si están alegres, si están exaltados, excitados, enojados, furiosos, lo que fuere. Y las oscilaciones, porque puede ser un clima afectivo siempre igual dentro del grupo, están siempre down, por ejemplo, o pueden ir y venir en serrucho, o pueden cambiar cada tanto tiempo, o puede haber además estados afectivos simultáneos pero diferentes. Algunos están así, otros están así y los otros de otra manera. ¿Se comprende esto? Todo esto es observable. Ahora, el conocimiento científico, esto es muy general, va del fenómeno a la ley. El fenómeno es observable, la ley no. Ejemplo sencillo, la física fue de la caída de los cuerpos, que es un hecho observable, siempre supimos que los cuerpos caían, a la ley de la gravedad. No fue un tránsito rápido, 2000 años. Tardamos desde los griegos, la caída de los cuerpos, la aceleración, el plano inclinado, hasta Newton. 2000 años pasaron. 2 milenios. 20 siglos. Del fenómeno a la ley. Los fenómenos, lo que aparece, la apariencia, hay que explicarlo. ¿Con qué se explica? Con aquello que no se ve. La gravedad no se ve, lo que se ve es la caída de los cuerpos, que es el fenómeno. La gravedad es un proceso muy complejo que está por debajo. Esto manifiesto en el grupo discursos, actos, afectos responden a elementos que son latentes. Y voy a mencionar 4 elementos latentes o inconscientes a nivel individual y a nivel grupal porque se van articulando y ensamblando entre sí. En principio, deseos. Así como hay deseos conscientes e inconscientes en cada uno, también hay deseos conscientes e inconscientes a nivel grupal. Un deseo es un querer alcanzar, tiene contenidos, ustedes recordarán, agresivos, amorosos, etc. Esos deseos se ordenan, se ponen secuencialmente en lo que se llama la transferencia, los procesos transferenciales, donde uno repite, reedita vínculos previos, modalidades previas en la situación actual. La transferencia también es inconsciente. El tercer elemento de lo latente son los mecanismos de defensa, que así como están presentes a nivel individual, también van a estar presentes a nivel grupal. Por ejemplo, un grupo que se coaliga para evitar X cosa. Desde el abordaje de una temática que les puede resultar complicada, entonces no la tocan, se escapan, hasta situaciones dinámicas, vinculares, que los podrían llevar a enfrentamientos, por ejemplo. ¿Sí? Y el cuarto elemento, el más complejo de todos estos, deseos, transferencias, mecanismos de defensa, son las fantasías. Una fantasía es una escena imaginaria, una película que yo me hago, en donde se realiza un cierto deseo, X el que sea. Hay fantasías conscientes e inconscientes en cada uno, pero también hay fantasías conscientes e inconscientes dentro del grupo. El tema de las fantasías en el grupo tiene un nombre que es imaginario. Lo imaginario grupal o lo imaginario en el grupo. Es uno de los núcleos de lo latente grupal y de eso no voy a decir más nada porque es el tema
de la próxima clase, de la tercera clase, que va a ser sobre imaginario grupal. ¿Ok? Entonces, venimos de dialéctica, pasamos al estudio de las contradicciones en los grupos y de ahí iremos hacia la cuestión de la fantasmática. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que estén todos bien, que sigan todos bien y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana próxima. Gracias. Chao.